Bueno, como hemos dicho antes en el otro vídeo, vamos a intentar explicar el movimiento de otra forma diferente a como viene en el libro, juntando, dijéramos, las dos clasificaciones que hace en el libro, que los divide en trayectoria y en velocidad, los vamos a juntar en unos tipos de movimiento que yo creo que son más, nos suenan más, son más comunes o se ven más por las explicaciones que podemos encontrar o que nos han dado en otras etapas de nuestra educación. Entonces, la definición que viene, si nos vale, o sea, la definición como tal de un cambio de lugar o de posición de un punto con respecto a un movimiento, o a un conjunto, perdón, esa nos vale y está correcta. Ahora, dentro de los tipos de movimientos, vamos a ver el movimiento discrecional, que tanto la trayectoria como la velocidad no son constantes. Después tendremos el movimiento rectilíneo, que lo podemos dividir en muchos más movimientos. El rectilíneo uniforme, que designamos por MRU, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tenemos esta sigla, MRUA, ahora lo explicaremos más detalladamente, y el movimiento rectilíneo con aceleración variada, ¿vale? En este la aceleración es constante y en este la aceleración es variada. Y en este la velocidad no cambia. Esas serían las diferencias. Pero todos siguen una trayectoria rectilínea, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, los vamos a ver todos así de forma general y ahora nos paramos un poco en ello. El movimiento circular, en el que el objeto sigue una trayectoria circular a través o alrededor de un eje y siempre mantiene el mismo radio o la misma distancia, ¿okay? Y podemos dividirlos en dos, como antes, movimiento circular uniforme o uniformemente acelerado, ¿ok? El MCU y el MCUA. Dentro os seguimos viendo más tipos, en esto nos vamos a parar un poquito menos porque ya no nos interesan tanto, no son de tanta utilidad para nosotros. Sería el parabólico, ¿vale? Que sería la combinación de estos dos, de el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniforme acelerado, ahora lo veremos. Los periódicos, que para el mismo tiempo, para un tiempo igual, ¿vale? También se mantienen iguales tanto la velocidad como la aceleración, como la posición, etcétera, ¿vale? El más común de ellos, o el más típico, es el movimiento circular uniforme. Ese sería un movimiento periódico, ¿vale? Aunque también entramos aquí, o sea, estaría dentro de esta clasificación, pero es un movimiento periódico también, ¿vale? Es el ejemplo más claro de un movimiento periódico. El movimiento oscilatorio, que el ejemplo más claro que tenemos es un péndulo, ¿vale? El movimiento que hace un péndulo. El vibratorio, que me quiere decir que en cada vibración el móvil o el elemento móvil pasa por un punto intermedio, ¿vale? En cada vibración el movimiento pasa por un punto intermedio. El armónico simple, que sería una combinación o es un movimiento que es periódico, es oscilatorio y es vibratorio, ¿vale? Y ahora veremos el ejemplo del muelle. No es que sea un muelle como tal, sino ahora lo explicamos un poquito mejor, pero sería cómo se movería o ese movimiento armónico que haría un muelle o una pieza que está anclada a un muelle y a la que se le aplica una fuerza y que va disminuyendo constantemente ese movimiento que va realizando hacia los laterales, ¿vale? Venga, vamos a ver cada uno de ellos con, como hemos dicho, los que más nos interesan con un poquito más de detalle, y vamos a hacer algunos dibujos o gráficas. El movimiento discrecional. Hemos dicho que la dirección no es constante, fijarse que pongo aquí el signo igual tachado, y la velocidad tampoco es constante, es decir, aquí la velocidad no es constante y la dirección que seguiría pues la que quisiese el elemento. No tiene nada, ninguna pauta, no sigue ninguna pauta. El rectilíneo,
que en este sí que podemos diferenciar. Vamos, aquí tenemos un ejemplo claro. El rectilíneo sería el que sigue esta trayectoria, que sería un movimiento rectilíneo. Si esto es por ejemplo, una bola de tenis, pues esta, si sigue esta trayectoria, sería un movimiento rectilíneo. Y si hace este movimiento, pues sería un movimiento no rectilíneo. Eso está claro. Como hemos dicho, dentro del rectilíneo tenemos varias opciones. El rectilíneo uniforme, en el que seguimos una única dirección porque es rectilíneo y la velocidad es constante, por lo tanto lo llamamos uniforme. Si os fijáis, o vamos, si esto estuviese hecho con un ordenador, estas flechitas de aquí, todas estas flechitas nos están indicando que la velocidad es igual, o deberían de ser las tres flechitas iguales, ¿vale? Aquí no pongo V1, V2 ni V3, ni la V1 es mayor que la V2, ni nada de eso. La velocidad es constante, ¿vale? En toda la trayectoria recta. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este, si os fijáis, las flechitas que me indican la velocidad, ¿vale?, van creciendo, y van creciendo de una forma lineal o constante con respecto al tiempo. Es decir, seguirían esta gráfica de aquí, ¿vale? La velocidad va subiendo con respecto al tiempo de una forma constante, siguiendo esa línea, ¿vale? Pero seguimos hablando de un movimiento rectilíneo, una única dirección. La velocidad aumenta o disminuye, que también puede ser, ¿vale? No solo tiene por qué aumentar, aunque la gráfica aquí sea así, podría ser de este tipo. Va disminuyendo de forma lineal con respecto al tiempo. Por eso es uniformemente acelerado. ¿Ok? Creo que se está claro y es fácil. Ahora, dentro del rectilíneo tenemos otro tipo, el de aceleración variada. En este de aquí la aceleración era constante y en este de aquí, si os fijáis, la aceleración ya no es constante, es variada. Puede crecer de una forma más, dijéramos, pronunciada, un poquito menos, un poquito más, e incluso llegar a disminuir, que no pasaría nada y seguiría siendo un movimiento rectilíneo con aceleración variada. Aquí, si os fijáis, el tamaño de la flechita, aquí tiene un tamaño, aquí un poquito menor porque ha bajado y aquí un poquito mayor porque ha subido. La velocidad no es constante, la aceleración no es constante, pero sí que mantenemos una única dirección. Pasamos al siguiente, el circular, ¿vale? Y en el circular, en este podríamos entrar en muchos más detalles de velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración angular, tangencial, etc. Pero no nos vamos a parar tanto. Entonces, el movimiento circular es el que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante, que sería el radio, ¿vale? Esta partícula va girando manteniendo el radio, es decir, a una distancia constante. Eso sería un movimiento circular en general. Y ahora, dentro de los movimientos circulares, podemos diferenciar dos tipos. El circular uniforme, ¿vale?, en el que esa partícula o ese elemento mantiene la velocidad constante, ¿vale? Va circulando, se va moviendo, siguiendo esa trayectoria, manteniendo el radio igual, pero la velocidad es constante y lo llamamos movimiento circular uniforme con esta sigla. El uniformemente acelerado sería lo mismo que hemos visto antes con el rectilíneo, y si nos fijamos, las flechitas aquí van un poquito más pequeñitas o un poquito más grandes y un poquito más grande, y ese aumento que va creciendo, esa forma de crecer es constante, es uniforme, es decir, la velocidad aumenta o disminuye de forma constante a lo largo del tiempo, igual que hemos visto la gráfica en este, que es constante, sería lo mismo, la gráfica de la velocidad sería igual. Y el movimiento seguiría siendo circular con el radio R en todos los puntos. Creo que ese también sería
entendible y creo que no es complicado de entender este. Bueno, el último movimiento que nos queda por ver de los que nos interesan sería el movimiento parabólico, que como su nombre indica, el movimiento que realizaría el objeto sería una parábola o describiría una parábola, ¿vale? Uno de los ejemplos que podríamos poner es cuando golpeamos un balón de fútbol, golpeamos y el movimiento que describiría sería el de parábola. Es un movimiento que se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de la X, el que va paralelo al suelo, describiría un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Aquí lo tenéis, movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si yo lo estuviese viendo desde aquí, ese objeto describiría un movimiento rectilíneo uniforme. Lo vería que la velocidad hacia aquí es uniforme y que lleva una trayectoria recta. Y por el otro lado, la trayectoria de la partícula o del elemento al elevarse o caer verticalmente desde el eje de la Y, ¿vale?, describiría un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad, ¿vale? Es decir, si yo lo viese desde aquí, ¿vale?, el movimiento sería uniformemente acelerado, tanto para subir como para bajar, ¿vale? Entonces, la mezcla o la descomposición de esos dos, ¿vale?, lo tenéis aquí, y esa unión o la unión de esos dos movimientos, pues genera la parábola, el movimiento de parábola, el movimiento parabólico. Y hasta aquí los movimientos que nos interesan ver, y lo hemos visto de otra forma que diferente a como viene en el libro, y creo que es más clara o está más clara, y tenemos los gráficos que nos podemos apoyar sobre ellos, y es más común verlo, estas explicaciones, si yo las busco por otros medios. Así que hasta aquí el tema de los movimientos.